Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Buenas tardes, doctora. Ah, Buenas tardes. Bueno, está bien. Perfecto, hoy no tuvimos problema. Avísenme si se entrecorta por ahí, ¿no? Regio. Bueno, primero, algunos alumnos me hicieron preguntas por WhatsApp sobre el tema último que di sobre contratos conexos y quería saber si algún otro le había quedado alguna duda, porque le contesté por WhatsApp en forma individual. El otro tema que me generó alguna inquietud es si podemos tipear en este momento cuáles son las unidades que faltan, porque nos quedaría esta clase y la del viernes, nada más. Y me da la impresión que nos está faltando unidades que son, sobre todo los de la parte general. No quisiera que quedara ninguna colgada, porque es más importante, desde mi punto de vista, para armar un contrato y saber dónde estamos parados, tener un dominio, buen dominio de la parte general. Entonces, quería proponerles o proponerle a la Secretaría Académica, si no llega ahora en el punteo que hagamos, si nos quedan demasiados puntos, por lo menos tener 2 clases más. No sé qué les parece a ustedes, porque hay temas que son, dice acá, vimos hasta, y algo de las 6, los contratos conexos. Esperé, yo acá tengo el programa. Ustedes me van diciendo, se los cuento por esto, porque tuve a mi mamá con pancreatitis toda la semana y recién ayer le dieron el alta y por excepción me dejaron entrar a la clínica. Y allá internet no es muy bueno. Ahora está acá conmigo bien, por suerte. Pero no tenía mucha señal en el sanatorio, entonces no estaba al tanto de lo que estaban dando Damián y Florencia. Entonces, veamos, si ustedes tienen el programa a mano, repasemos qué es lo que se dio y cuáles son las unidades que hoy voy a dar. Modificación del contrato, porque hablé con Damián y con Florencia, me dijeron que no la dieron y es una unidad importante. Y hacerles alguna aclaración. Bueno, vamos a ver primero, acá tengo la virome. Unidad 1 se dio toda. ¿Estamos de acuerdo? Clasificación también. Elementos también. Díganme si me equivoco en algo, ¿no? En la última parte de elementos, yo hablé en la plataforma, lo subí, contratos de consumo, formación del consentimiento, bueno. Sobre objeto del contrato creo que habló Damián. Causa, forma, todo eso se dio. Prueba lo di yo. Interpretación también. En efectos de los contratos, aquí, que lo iba a dar Florencia, no sé si lo dio, es la unidad 7. Porque una de las alumnas me preguntó si el fallo Murguía que había subido a la plataforma entraba dentro del examen, y en realidad este es un ejemplo, lo subí porque es un ejemplo clásico, digamos, de terceros y terceros interesados, ¿no? Que además a nosotros como profesionales, a ustedes como futuros profesionales, les va a ser de mucha utilidad. Es un caso práctico que en 5 minutos o en 10 minutos lo clarificamos.
pero la dio Florencia entonces efectos de los contratos entre las partes y con relación a terceros, ¿se dio esa unidad? Doctora, creo que es la clase del 9 de abril, que ella cambió el horario, pero en ningún momento la subió. La grabó, pero no la subió, no está en ningún lado. Ok. Está bien, hay que subirla. Fue muy breve la Florencia. clase, No sé. profe, sobre efectos. Bueno, Fueron, creo que 40 ahora, minutos. bueno, efectos propios de los contratos bilaterales, me dijo Florencia que era lo que iba a dar el viernes, que empezó y no la terminó. ¿Es así? Efectos propios de los contratos onerosos, obligación de saneamiento, responsabilidad por evicción. ¿Ese se dio? Es la unidad 9. No. No, profe, eso no se dio. No se dio. Eso es importante. Yo hablé ahí, lo que aporté, que lo van a ver en la plataforma, fue todo el tema de los contratos conexos, que está al final de esa unidad, ¿no? Ineficacia del contrato, inoponibilidad, eso lo tenía que dar Damián. Vicios propios, fraude, lesión, eso no se dio tampoco. La 10ª. No, doctora, no se dio. Bien. No, esto da pie para pedir. Hoy voy a dar modificación del contrato y nos quedaría extinción de los contratos. Caducidad, prescripción, resolución unilateral. Esta es una unidad que es importante también. Tampoco se dio. ¿No? No, profe. La 12, la última. Bien, o sea No, que hay profe. 1, 2, sin contar la de hoy, 3 unidades que no se dieron y la de efectos, la 7ª, que Florencia la tiene que subir. Y evidentemente la grabó, pero no la subió. En esta 7ª es donde está el tema del fallo Murguía, y por eso me preguntaban, y yo les quería explicar a grandes rasgos, porque es una unidad que va a desarrollar ella, pero no va a hablar de este fallo que es tan importante para mí, ¿no? Entonces, vamos a empezar con modificación del contrato, ¿sí? Para hablar de modificación del contrato tenemos que hacer primero la gran división entre contratos de ejecución instantánea y contratos de ejecución diferida o de larga duración. De ejecución instantánea se cumplen las dos prestaciones al mismo tiempo. O sea que en cuanto a la modificación del contrato, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de modificar? Que debe haber un equilibrio entre las prestaciones en el momento de la celebración del contrato. O porque vamos a invocar. Profe, se cortó en un momento y quedó. ¿Ahora? Sí, quedó hasta la celebración del contrato. Debe haber un equilibrio de las prestaciones al momento de la celebración. Claro, exacto. ¿Qué pueden invocar en el momento de la celebración del contrato que no tiene que ver con la modificación?
lo que se puede invocar para modificar en la etapa de celebración del contrato es la teoría de la lesión, que ustedes ya la han visto en obligaciones. Es decir, que en el momento de la celebración del contrato haya un notable desequilibrio de las prestaciones, pero además hay un componente subjetivo, aprovechándose de determinadas, digamos, cualidades o calidades del co-contratante que se ve perjudicado. Pero esto no es lo que entra dentro de modificación, ¿sí? Cuando hablamos de modificación, entonces dejamos la teoría de la lesión o los vicios que pueden anular la ineficacia del contrato, ¿sí? Para los contratos de ejecución instantánea. Nos interesa saber qué pasa cuando en un contrato de larga duración, vamos a dar un ejemplo, un contrato de larga duración, puede ser, ¿se acuerdan ustedes el contrato de franquicia que dimos el ejemplo de McDonald's, la franquicia de McDonald's, el franquiciante y el franquiciado, que son de larga duración, o que está, en este momento es un contrato típico. El contrato de suministro es un contrato de larga duración. El catering, por ejemplo, que se da en los aviones. Se contrata con una empresa y difícilmente se diga por cuántos años. En principio, es un contrato de larga duración. El contrato de concesión, es decir, el contrato que existe entre la fábrica de automotrices, la que ensambla, y los distintos concesionarios, a los que también está regulado en este momento en el Código Civil y Comercial, que son contratos que suelen dividir, por ejemplo, solamente el área de actuación de cada concesionario, para que no se estén pisando las quintas. O sea, hay un concesionario Peugeot en Mar del Plata, otro en Tandil, otro, bueno, determinadas, depende del producto, pueden pactar, por ejemplo, esta cuestión. Pero en principio no hay un plazo. Lo único que indica el código es que no se puede romper intempestivamente, digamos, una sola de las partes, estos contratos de larga duración, porque ahí hay una gran inversión, digamos que sería otro efecto del cumplimiento y de la finalización del contrato de buena fe. Fíjese cómo la buena fe en distintas maneras aparece siempre. Ahora, cuando hablamos de modificar el contrato, estamos hablando de lo siguiente. El contrato tiene que tener un equilibrio genético, ¿sí? Que es el que podíamos plantear cuando no estaba equilibrado con la teoría de la lesión, y un equilibrio en los contratos de larga duración funcional. Funcional quiere decir a lo largo del tiempo. Pueden ser contratos de larga duración, los que nos interese poder modificar, o si existen mecanismos para modificarlos, o contratos con ejecuciones diferidas. Con ejecuciones diferidas significa que se cumple con una prestación y la otra prestación queda diferida en el tiempo. Se compra un vehículo y la prestación, si el vehículo es en cuotas, es a crédito, queda diferida en el tiempo. Vamos a dar un ejemplo de un contrato de prestaciones diferidas. En un contrato de plan de ahorro para comprar un vehículo. Le adjudican el vehículo y se lo dan. Pero el contrato, las cuotas, las van a tener que pagar ustedes mensualmente según, digamos, lo que hayan pactado. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un desequilibrio durante la ejecución de este contrato de larga duración o de prestaciones diferidas?
¿Mm? El Código Civil, el Código de Vélez, no había regulado lo que se denomina la teoría de la imprevisión. Recuerden ustedes la gran importancia y conexión que existe entre economía y derecho. Entonces, como estaba imbuido, digamos, de las teorías económicas de fines del siglo XIX, en donde el Estado prácticamente no intervenía, esto que decían, quien dice contractual dice justo, lo que las partes pactaban, digamos, Vélez lo tomó de esa manera, lo tomó del derecho francés, y no había posibilidad de modificar, digamos, si a una de las partes, por alguna cuestión, se le hacía, y por causas ajenas a su voluntad, la prestación durante la ejecución del contrato se tornaba excesivamente onerosa, ya casi rayana en la imposibilidad de incumplimiento. Porque si hay imposibilidad de incumplimiento estamos hablando de otra cosa, pero si es excesivamente onerosa para una de las partes, primero la jurisprudencia fue, recuerden ustedes que primero va el hecho, que forma una masa crítica, y después la ley lo regula cuando ve que las injusticias que se están generando. Pues en el año 75 empezó el llamado Rodrigazo, digamos, la gran hiperinflación, donde hubo gente que, pagando casas con una hiperinflación que no pudo afrontar con garantías hipotecarias, se quedó sin negocio, sin casa. Bueno, esto ya lo venía previendo la jurisprudencia, pero no estaba legislado. Y la ley 17.117 reguló la teoría de la imprevisión. Borda, o sea, Borda padre, fue el que reguló en el artículo 1198 la teoría de la imprevisión. Esto fue evidentemente una gran herramienta, pero tengamos en cuenta que tenía que tratarse de un acontecimiento, de un contrato que fuera oneroso, que fuera bilateral, de ejecución diferida, o con duración en el tiempo, de ejecución de prestaciones diferidas y además rayana ya prácticamente en la imposibilidad de poder pagarlo. Esto lo legislaron con mucha posterioridad. También existió... Profe. Sí. Perdón, te interrumpo porque me perdí. No sé si estás hablando de la modificación en los contratos de larga duración o... Estoy hablando de que esta modificación de los contratos de larga duración no nacen, digamos, con este código. Estoy diciendo que en la época en que se sancionó el Código Comercial primero y el Código Civil después de Vélez, prácticamente no se tomaba en cuenta si había un desequilibrio en estos contratos de larga duración por alguna cuestión ajena a las partes que hicieran la prestación prácticamente imposible de pagar. Entonces, con la 17711, Borda, cuando modifica, incluso incluye el instituto de la lesión también, Borda, con esta misma ley, considera en el artículo 1198 del código anterior, del Código Civil, que ante una situación de tal gravedad, digamos, ajena a las partes, que haga prácticamente imposible, que no sea de ejecución instantánea, por eso estoy hablando de contratos de larga duración, una de las partes podía pedir el reacomodamiento
de las prestaciones o directamente la resolución del contrato. Esto pasó en el año 68, o sea, con la 17711, y ahí nos quedamos con el desequilibrio funcional en los contratos de larga duración, con Borda, y con la teoría de la lesión, que es cuando el desequilibrio se produce en el momento de la celebración del contrato, no durante. Ahora, ustedes recuerden, yo aquí lo anoté porque me pareció interesante, que nosotros pasamos por distintos periodos de hiperinflación. Uno fue en el 75, otro fue en el 82, en la época de Alfonsín. No sé si alguno de ustedes, los mayores, lo recordarán. El plan austral, ¿no? Exactamente, claro. El plan austral. Otro fue en el año, ya les digo, y en mayo de 1975, febrero-abril de 1981 y mayo de 1989. Fueron 3 procesos de hiperinflación, en donde, lógicamente, en el primero, 1975, la que aplicó la morigeración en algunos casos, y fueron los jueces, y la doctrina ya empezó a estudiar sobre esta cuestión. Ya en el año 81 y 89 teníamos incluida la teoría de la imprevisión, por los cuales podíamos modificar o solicitar una modificación de las prestaciones que se desequilibraron durante el transcurso de la ejecución del contrato, como para que se mantenga este principio del pacta sunt servanda, o sea, los pactos se hacen para ser cumplidos. Se trata siempre de mantenerlo vivo el contrato. Ahora bien, con la ley de convertibilidad, que sigue vigente, prácticamente toda, se prohibieron en el año 91 todas las cláusulas de repotenciación de deudas. ¿Qué pasaba antes de la ley de convertibilidad? ¿Sí? Ustedes demandaban, por ejemplo, o tenían una deuda por 20.000 pesos, el INDEC tomaba todos los meses, según el tipo de deuda que fuera, si era, por ejemplo, una deuda por una locación de obras, era del índice de la construcción, el INDEC toma varios índices para tener en cuenta, el del peón industrial, el de la canasta básica familiar, para determinadas cosas. Entonces, ¿qué hacíamos para actualizar esa deuda? Cuando la poníamos, la plasmábamos por escrito. Esta deuda se actualizará según el régimen. Por ejemplo, en un contrato de locación, se va a actualizar mensualmente, ¿sí?, por el índice que publique el INDEC en el mes anterior, por ejemplo, sobre el índice de la canasta familiar. Entonces, ¿qué se pretendía con eso antes de la ley de convertibilidad? Mantener un equilibrio entre el precio que se había pactado y la devaluación de la moneda, por el que el INDEC nos iba diciendo cuánto se iba devaluando.
¿Se comprende esto? Aplicábamos los 20.000 pesos, supongamos, originarios por mes, o era menos, eran 400 pesos por mes, más el índice que nos daba el INDEC, que se publicaba, que era público, lo multiplicábamos y nos daba para el próximo mes, o cada 2 meses, como lo pactaran las partes, según quisieran, un nuevo precio. O sea, esta es una adecuación voluntaria. Las partes adherían a mantener el equilibrio funcional, el equilibrio de sus prestaciones, de esta manera. Ahora, la ley de convertibilidad prohíbe, en el artículo 7º, dice que sigue vigente todo mecanismo de repotenciación de deuda. Incluso, fíjense, que no solamente se utilizaba para mantener el valor de las prestaciones durante los contratos de larga duración, estos índices del INDEC, sino que también se podía pactar lo que se llamaba cláusula dólar. Es decir, el contrato se pactaba en moneda de curso legal, se pactaba en pesos, pero se dejaba plasmado que se iba a adecuar a la cantidad de tantos dólares que significara, o sea, el equivalente a tantos dólares pagados en pesos. Es decir, que el dólar se utilizaba como un mecanismo para repotenciar y mantener el valor, digamos, el equilibrio entre lo que ganaba el propietario y lo que tenía que gastar, digamos, el locatario. Estas cláusulas, cuando el artículo 7 dice cualquier tipo de cláusula de repotenciación de deuda, está prohibiendo también esta cláusula dólar. El equivalente a tantos dólares. Está prohibido. Y sigue prohibido. Ahora bien, también entonces los propietarios, de alguna manera, ante la inminente... Después tuvimos la crisis del 2001. Recuerden ustedes el famoso corralito, en donde también hubo, porque hasta el 2002, un dólar equivalía a un peso. Desde la ley de convertibilidad, era un dólar era igual a un peso. De pronto, quien debía un dólar pasó a deber 4 pesos, porque el dólar ya llegó a valer como máximo 4 pesos con 50. Y acá, entonces, se generó, si bien hubo varios decretos, ya lo van a tener en la plataforma, que determinaban que quien había pactado con una entidad bancaria o financiera, a los préstamos en dólares, se les iba a aplicar un sistema de actualización que se llamaba CER. C-E-R. Y a los alquileres, otro índice. O sea, que en definitiva convivían dos sistemas paralelos. Para los particulares, en forma privada, estaba prohibido marcar cualquier régimen de repotenciación de deuda en los contratos de larga duración. Ahora, cuando el Estado impuso el CER y el CBS, que es otro índice, ya les voy a pasar el paper para que lo vean, en el caso de los alquileres, por ejemplo, era legal porque era una norma de orden público de las cuales las partes no podían apartarse. Y en el mismo momento
que se estaba tratando de ajustar mediante estos índices impuestos por el Estado, quedaban los otros, mutuos, por ejemplo, préstamos con garantía hipotecaria o no, con privados, o sea, con prestamistas privados. Y acá nuevamente la jurisprudencia se adelanta, y así como se creó la teoría de la imprevisión, lo que sugieren los jueces, cuando alguien pretendía cobrarle lo que antes eran 20.000, debía $20.000, que eran 20.000 pesos, y ahora se estableció un promedio de 3 pesos por dólar. Imposible de pagar. Entonces, los jueces dijeron, les damos 6 meses para que las partes traten de arreglar, digamos, un precio intermedio. Y si no, iba a la justicia. Esa era la sugerencia. Traten de arreglar, si no, o sea, hablamos de los prestamistas privados, ¿no? Y aquí se genera, en la sala segunda de la Cámara Civil de San Isidro, con un fallo de la doctora Medina, la denominada teoría del esfuerzo compartido. Es decir, era tanto el despiole que se había armado, de que la gente realmente no podía pagar por una causa ajena a su voluntad, por un hecho del príncipe, en definitiva, al generar con la ley de emergencia, digamos, que ya un peso no valía más un dólar. Incluso lo del tema de los plazos fijos no viene al caso, pero también los plazos fijos en dólares se les pagaba a 1 peso con 40. En vez de 3 pesos o 3,50 o 4 llegó como máximo a valer en el mercado negro, digamos. Entonces, quedamos en que se establecen acá, así como nació la teoría de la imprevisión, como una necesidad imperiosa de ponerle coto a esta desigualdad que prácticamente hacía imposible el cumplimiento de los contratos de larga duración que habían sido pactados en dólares, cuando un dólar era idéntico a 1 peso, un dólar era equivalente a 1 peso, y acá evidentemente en el equilibrio funcional, a lo largo del tiempo, sucede este fenómeno y el deudor tampoco pudo pagar. Entonces, se establece esta teoría del esfuerzo compartido, que incluso hoy, cuando el dólar se disparó y empezó nuevamente el año pasado, o empezó hace 2 años, el dólar oficial costaba 40 pesos, 45, pero si vos lo querías comprar, primero no podías comprar dólares, pero si lo querías comprar en la calle, te costaba 70. Y ahora también la diferencia es un poco menor, pero hay una diferencia importante. Si vos querés adquirir, no podés adquirir más de $200 por mes a precio oficial. Pero además de eso, tenés un montón de restricciones para adquirirlas. Entonces, esta cuestión del esfuerzo compartido, de la teoría del esfuerzo compartido, es importante, digamos, porque permite, claro que los jueces no fueron parejos en el país. Recuerden ustedes que en el artículo 1 de este Código Civil y Comercial de la Nación, una de las fuentes del derecho son los usos y costumbres, la jurisprudencia, empieza por los tratados internacionales de los cuales la Argentina hacía parte, la Constitución,
Y acá estaba en juego también el derecho de propiedad. ¿Mm? La cuestión es que sacado esta, bueno, también se metió mano después del nuevo código civil y comercial, en donde está tipificado, antes estaba en la ley 23.099, la ley de locaciones urbanas, y ahora está incluido dentro del código como un contrato típico. Antes también era un contrato típico, solo que estaba, digamos, plasmado en con la ley 27.550 27.551, ¿se escucha? No, se corta mucho. Sí, se corta. A ver, no sé si puedo, a ver, yo no sé si puedo poner chat acá. A ver. Si yo le pongo acá, ahí, ustedes me... Sí, ustedes me pueden leer en el chat. ¿Sí? Entonces, modificación, régimen de locación urbanas por la ley 27.000, que fue sancionada publicada el 30 de junio, 30 de junio del 2020. ¿Sí? ¿Y ahí qué modifica? ¿Qué modifica? Modifica la moneda del contrato. ¿Sí? Y esto que está prohibido, así como estableció el SER y el CBS, el SER y CBS, estableció para las locaciones un régimen de actualización por año, por año, de orden público, formado. ¿Cómo se iba a formar el precio? Por un sistema en el 50%, estaba formado por el RIPTE, que es un índice que se utiliza en derecho laboral, más el índice del INDEC
INDEC. ¿Sí? Un segundito. Hola, hijo. Estoy dando clases, ya sigo. Después te hablo. Dale. No, mi hijo en Buenos Aires y siempre uno está en alerta. Entonces, esta modificación de la moneda del contrato, porque estamos hablando de la modificación de un contrato de larga duración, que incluso modificó la ley anterior con los plazos mínimos, que antes eran de 2 años y ahora son de 3. Pero por una norma de orden público, como excepción también al artículo 7 de la ley de convertibilidad, y el índice del INDEC de la canasta familiar, no, del índice de vida. Esto del índice costo de vida. Esto, ojo, ver. ¿Sí? No estoy segura si era el índice del costo de vida o el índice de la canasta familiar, pero se hace 50% por el RIPTE, que es un índice que se publica mensualmente, y 50% por un índice que publica, digamos, y ya no se podía hacer como hasta ahora, aún con el nuevo código, modificar el contrato, porque con una inflación del 40%, el locatario, después de 3 años, si no puede reacomodar de alguna manera este equilibrio durante la ejecución del contrato, realmente pierde. ¿Sí? Ahora, esta manera de actualizar es impuesta y es una norma de orden público. Entonces, no sé si quedó claro qué es lo que está en lo que se llama adecuación voluntaria, qué es lo que está prohibido y lo que está permitido. En la adecuación voluntaria está prohibido cualquier tipo de repotenciación, de cláusula de repotenciación de deuda, sea mediante el INDEC, sea por alquileres escalonados, los primeros 6 meses tanto, los segundos meses, ¿sí? Todo está prohibido. Y fue reemplazado mediante esta ley 27.551, que no hace tanto, junio del año pasado, en donde te modifica manu militari, digamos, la moneda del contrato, el precio del contrato. Lógicamente que acá en derecho siempre hay una tensión entre dos derechos protegidos, entre el derecho a la autonomía de la voluntad que tiene quien pactó de buena fe, digamos, sabiendo, porque también sabía el locatario, que existía una inflación importante, ¿no? Y el derecho constitucional a tener una vivienda digna. Siempre van a ver que cuando se protege a un derecho, hay una tensión. Veamos, sin ir más lejos, el tema de las clases. El derecho a la educación, ¿sí? Y es lo que la Corte va a cuestionar justamente ahora, que lo tomó. Y fíjense ustedes que no sé, detrás de esto, y no estoy hablando de política, estoy hablando de técnica.
¿sí? Detrás del tema de la autonomía de las provincias en temas de educación, hay una serie de otras cuestiones que según cómo la Corte resuelva esto, se van a plantear. O sea, es la punta del iceberg el tema de la educación. Yo voy si quiero y si voy no quiero. Yo uso barbijo si quiero porque tengo libre circulación. ¿Y por qué me tengo que guardar a tal hora? ¿Sí? Entonces, hay, al menos cuando no está establecido por una ley del Congreso, en este caso. Por eso es importante, porque lo que determine la Corte, en cuanto a qué poderes delegan las provincias, pero lo delegaron, pero es de ellas, se derraman sobre otras cuestiones que si no es clara la Corte, van a generar mucho conflicto. ¿Mm? Por eso estamos todos atentos, no solamente por los chicos, ¿no? Y todo lo que implica, que no es poco. Bueno, ahora, segunda parte. Adecuación entonces voluntaria. Dijimos que en este momento rige la ley de convertibilidad, pero la adecuación impuesta por el Estado es lícita, aún metiéndose en los contratos privados, como en el de locación. Ahora, cuando les hago hincapié en los principios de UNIDROIT, ¿sí? Y les hago hincapié por esto, y disculpen si soy un poco reiterativa, porque el mismo código dice que se pueden utilizar como fuente del derecho aquellos normas de carácter internacional, como son los principios de UNIDROIT, de interpretación de los contratos mercantiles internacionales, de los que la Argentina sea parte, que pueden ser utilizados en el derecho interno, en los contratos internos. Y aquí hay algo importantísimo, que nos da una herramienta, como una fisura, digamos, no para en fraude a la ley, sino para prevenir todas estas cuestiones de orden público, ¿sí? Que no podemos modificar después. Existe lo que se llaman las cláusulas de salvaguarda. Cláusulas de salvaguarda, ¿qué están salvaguardando? Están salvaguardando el equilibrio de las prestaciones durante los contratos, en los contratos de larga duración o de prestaciones diferidas. Fíjense ustedes en principios de UNIDROIT. Hay una cláusula que se denomina cláusula de hardship. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Pacta sunt servanda. ¿Ya lo han visto? Los contratos deben ser cumplidos.
Esto sería, digamos, el resumen de la cláusula de hardship que existe en los principios de Unidroit. Siempre que rebus tantibus, que las condiciones se mantengan iguales. ¿Sí? Es una formulita, porque ¿quién no habla el latín en su casa? Pero es una formulita que sirve. Y yo les voy a leer lo que dice justamente en los principios de Unidroit, que se pueden utilizar en los contratos de derecho interno. Dice, el artículo 6.111.2. Si el cumplimiento del contrato se torna excesivamente oneroso a causa de un cambio de circunstancias, fíjense que no está hablando como la teoría de la imprevisión, que, entre paréntesis, incorporó el artículo 1091 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? Incorporó la teoría de la imprevisión, no la dejó de lado. El 1198 viejo lo modificó en alguna cosita, pero está ahí. Es más, dice imprevisión. Pero esta cláusula de hardship es diferente. ¿Por qué? Porque lo que plantea es que las partes, primero habla de un cambio de circunstancias. A ver si me escuchan ahora o se escucha cortado. No, se la escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bueno, dice, se los leo textualmente. Si el cumplimiento del contrato se torna excesivamente oneroso a causa de un cambio de circunstancias, que es menos complejo que invocar fuerza mayor o imposibilidad de cumplimiento, las partes deben entrar en negociaciones a fin de adaptar el contrato o extinguirlo, con tal que que el cambio de circunstancias ocurriera después del momento de celebración del contrato y la posibilidad de un cambio de circunstancias no pudo ser tomado razonablemente en cuenta en el momento de celebrarse, y que el riesgo del cambio de circunstancias no es uno de los que, conforme al contrato, debió soportar la parte afectada. Es decir, vamos a hacerlo bien claro. En la teoría de la imprevisión, una de las partes, cuando se le hace excesivamente oneroso, ¿sí?, tiene que plantearlo, y además las circunstancias tienen que ser de tal gravedad, casi rayanas, digamos, con la imposibilidad de incumplimiento, y que le es ajena, ¿sí? En cambio, la cláusula de hardship, tenemos una herramienta que es importantísima, porque nos permite, en el momento de celebración del contrato, se pone la cláusula de hardship. En cambio, con la teoría de la imprevisión, se plantea después, nunca se pone en el contrato. ¿Y qué van a decir las partes? Van a determinar, según el tipo de contrato que sea, y de prestaciones, y de beneficio mutuo, cuáles van a ser ese cambio de circunstancias que los va a afectar de tal manera
que ellos mismos van a determinar que se van a sentar a renegociar el contrato. Incluso pueden decir durante cuánto tiempo van a renegociar. Supongamos que sea un contrato de arrendamiento rural, rural para pastaje de animales, para cría de animales, y que el precio esté pactado en tantos kilos, novillo, mercado de Liniers, que dice, está publicado todos los días para arrendamientos rurales. O sea, es lícita esa, pactar el precio cuando tiene relación directa con el objeto. Ahora, si de pronto una de las partes ve que el precio de la carne baja estrepitosamente, o que no puede vender los animales porque el Estado va a determinar, manu militari, a quién puede vender y quién no puede vender, o quién puede exportar y quién no puede exportar, el comprador ya no va a tener la misma necesidad de comprar, porque no va a poder exportar. ¿Entienden? Entonces, ¿qué pueden decir en este contrato de arrendamiento que puede ser, por ejemplo, para cría de animales, o para plantación de soja, o de trigo, de poroto? Van a decir que cada uno va a decir lo que le afecta. Si se produjera, o sea, el precio va a ser determinado o determinable, ¿sí? Pero si se produjera una circunstancia, por ejemplo, de una alteración de más del 20% del precio del dólar oficial, ¿sí? O de exportación, o de más del 25%, ellos lo pactan. O si tuvieran unas cargas sociales, quien tiene que pagarle a los peones para que le den de comer a las vacas, o para el riego, superara un valor mayor al 30%, o si los impuestos se gravara la tierra sobre el que tienen un contrato de pastaje que es diferente al contrato de arrendamiento rural. En el arrendamiento es como una locación de bienes inmuebles, pero es para que los bichos coman y se les otorga el uso y goce. En el contrato de pastaje simplemente se los deja comer en pasto, pero la posesión siempre la va a tener el propietario. Es más light, tampoco tiene un tiempo determinado, como en el arrendamiento rural. Pero cada parte, lo importante es que en esta cláusula de hardship, cada parte puede determinar cuáles son las circunstancias que van a hacer que se tengan que reunir a negociar, dónde se van a reunir, durante cuánto tiempo, ¿sí? Y algo que es importantísimo, porque ustedes verán que muchas veces decimos, bueno, y si no, si una parte resuelve el contrato porque no puede pagar, la otra puede reclamar los daños y perjuicios. Bueno, pues que la cuantificación del daño es muchas veces muy difícil de probar. Hardship, no, se escribe hardship. Bueno, entonces, en esta cláusula de hardship se puede plantear también que si después del tiempo determinado por ellos mismos, que se establece en el mismo momento de la celebración del contrato, no se llega a un acuerdo, pueden establecer esto tan importante que es cuánto cuesta, cuánto le va a costar a las partes el distracto, no seguir adelante. Es decir, cero incertidumbre, ¿comprenden?
¿Y qué van a poner? Y que les va a costar, como la inflación de 40, 45% es independiente un contrato de arrendamiento, van a contrato que la indemnización a cargo de quien se le genera la dificultad, ¿sí? Va a ser, vamos, novillo, para arrendamientos rurales. No, vos vas a... ¿Por qué? Porque es una manera de que si esa circunstancia no le conviene, digamos, y si el perjudicado es el que no puede seguir cobrando, pero si el perjudicado es quien no puede precio, cada uno puede decir cuánto va a valer si cuando pueden un solo precio. Para ambas, es decir, desde el principio, ¿se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe, pero yo creo que ya perdí el hilo de la clase. ¿Cuál es la ventaja? ¿En qué parte perdiste el hilo? Yo lo que quiero es que me interrumpan cuando pierdan el hilo. Profe, yo tengo una consulta. Las cláusulas solo se podrían incluir en los contratos paritarios, ¿no? En los que sean de consumo o adhesión, no. No, claro, estos son contratos paritarios. Porque cuando hay un considerar, digamos que es un débil jurídico. La verdad es que nunca gran empresa, por ejemplo, que tuviera grandes extensiones de tierra, la verdad es que no se me planteó esa cuestión, sí se me planteó entre iguales, entre personas iguales, porque quien va a poner 250 cabezas de ganado, o 1000 cabezas de ganado, no es un improvisado, no es un débil jurídico. Pero la verdad es que es una buena pregunta y te la debo para la próxima clase, porque lo que dice el código es que vos podés introducirlo, estas cláusulas, digamos, de contratos de convenios internacionales a los que la Argentina adhirió, a los contratos internos. ¿Sí? Pero en ningún lado, ni en la Ley de Defensa del Consumidor, ni en las normas de defensa del consumidor que
están en el código, solamente se habla de cláusulas abusivas, en particular. Entonces, no veo, a ver, estoy pensando en voz alta, si una de las partes pone que si las circunstancias son ridículas, digamos, y es evidente que se está aprovechando del otro, ¿no? Que es inexperto, porque es la primera vez que va a arrendar un campo, yo lo que plantearía es la teoría de la lesión ahí. ¿Sí? O de una cláusula abusiva directamente y ir a la justicia y que aplique y invocar la teoría de la imprevisión. Pero te la debo, porque no está, digamos, esta es una modificación tan nueva de aplicar a los instrumentos internacionales, a los contratos privados, que yo siempre entendí que eran contratos, digamos, entre pares. Pero eso es lo que yo entendí. Así que, promesa, lo voy a averiguar. ¿Qué otra? ¿Dónde se perdió? ¿Cómo se llama? La otra chica que recién dijo, me perdí en alguna parte de la Acá clase. Estoy, profe, acá. Bueno, ¿te perdiste toda la clase? ¿Te perdiste en una parte? No, en esto que usted iba tipeando, hablando, cortaba, en eso... No, yo fui tipeando, esto se los voy a dar en un paper que voy a subir a la plataforma. Lo fui tipeando porque no se me escuchaba bien. Profe, pero lo más importante acá es la modificación, vendría a ser las teorías lo más importante, claro, y la cláusula. Lo más importante de la cláusula es que las partes deciden ellas qué elementos o circunstancias en el momento de la celebración del contrato, qué elementos o circunstancias van a hacer que ellas deban renegociar el contrato durante un tiempo determinado. Y ellas deciden cuáles son las circunstancias que los pueden afectar. Claro, ahí entendí cuando dio el ejemplo del campo. Que pueden no ser tan graves como la teoría de la imprevisión, que no se pacta en el contrato. Se invoca después, cuando ya se desarmó todo el equilibrio que había entre las prestaciones, pero por una causa ajena a las partes, lógicamente acá también tiene que ser ajena a las partes, pero casi rayana con el caso fortuito. Hay más exigencia. En cambio acá hay dos beneficios. Uno es que vos lo estás pactando y estás diciendo qué es lo que te puede afectar a vos, y la otra parte va a decir que también se agregue qué es lo que lo puede afectar al otro para sentarse a renegociar el contrato. Y la otra parte importante, por eso se los escribí, porque no sabía si me estaban escuchando bien, era ponerle un precio si no llegan a un acuerdo y no entrar con un juicio de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. Es algo más amigable, ¿entendés? Es algo en donde decimos, bueno, si no llegamos a un acuerdo, si pasa esto que me va a afectar mucho a mí, o esto que me va a afectar mucho a mí, vamos a resolver el contrato y alguna de las partes va a tener que pagar esta suma, la que no pueda cumplir esta suma. Que en este es mucho caso más ágil. Es más ágil y lo que te quita es la incertidumbre. Claro. Porque muchas veces
vos no sabés cuando reclamás daños y perjuicios, no sabés realmente cuál fue el perjuicio. Claro. O sea, cuantificarlo. O muchas veces los jueces se quedan cortos, ¿sí?, con el perjuicio que vos considerás que se te genera. Sí, claro. Y además, en cada jurisdicción vamos a hacer, digamos, vamos a tener un poco de humor negro, ¿sí? Siempre decíamos, hace, no sé, 15 años atrás, que una muerte de alguien común valía un departamento de 3 ambientes. Bueno, yo no creo que hoy una muerte de alguien común, o sea, que no sea una bailarina exitosa, que no sea un tenista exitoso, Un jugador de futbolista fútbol exitoso. Un jugador de fútbol exitoso. No, hablemos de la muerte común. De un tipo de 40 años que gana algo módico, pero que mantiene a su familia, que no es ni no es ni un loser, ni es una persona, claro, ni una persona que destaque, digamos, por los ingresos que tiene. Hoy yo te aseguro que si hay un accidente o alguien mata a otro y hay un reclamo por daños y perjuicios, no estamos hablando de un contrato, lógicamente, ¿no? No van a fijar el precio de un departamento de 3 ambientes. No lo van a fijar menos. O en la famosa compensación, cuando se decreta el divorcio vincular. No existen alimentos si no hay chicos menores, no existen alimentos para o el cónyuge, si fuera el más débil, digamos, o sea, no hay culpable ni inocente, pero existe la posibilidad de una compensación por una única vez. Ahora esa compensación la está fijando en precios irrisorios, ¿sí?, para que sea por una única vez y que ya hablemos de la mujer en ese caso, que es generalmente la que sigue al hombre en su trabajo, de un día para otro se pida unilateralmente, sin razón alguna, porque no tiene que probar nada, y no tiene derecho a alimentos, solamente a una compensación. Esa compensación en Suiza serían, no sé, muchísimo dinero. Acá yo les aseguro que es irrisoria. Entonces, hay muchas cuestiones que están muy bien, sobre todo la parte de contratos y obligaciones, me parece muy bien, y tengo mis diferencias con algunos temas de familia que no se sabe cómo van a funcionar de acá para adelante. Porque una cosa es decir, queda a criterio del juez, y otra cosa es decir, bueno, ¿y qué criterio tiene el juez? En Salta puede tener un criterio, en Córdoba otro, y en Chubut otro. ¿Sí? Así que hasta ahí quedó claro por qué es importante esta posibilidad de modificar el contrato con esta cláusula que se llama cláusula de equidad también. Hay una última edición que la pueden buscar por internet, de los principios de UNIDROIT en español, del año 2016, porque antes no estaba en español y hubo algunas modificaciones. Pero esto es importantísimo que podamos utilizarlo en los contratos internos.
le debo a Matías esa pregunta que me hizo, que me dejó así, medio tildada, ¿no? Pero es importante que nos planteemos también cosas que no se nos ocurren. Después, si nos queda un poquito de tiempo, déjenme ver, nos quedan unos minutos todavía, ¿no es cierto? ¿Sí? 15 me parece, ¿no? O sí, 10. 15 minutos. No, 10. 10, perdón. 10. Bueno, otra cláusula de salvaguarda, y se los voy a decir rapidito, esto, es la que se llama, que no está incluida en el código, pero que se aplica. Se llama cliente, la cláusula del cliente más favorecido. También se pone en el mismo momento en que se celebra el contrato. Y se los voy a decir rapidito. Y voy a elegir un ejemplo. El ejemplo de los tamberos. Tanto la Serenísima como Sancor, como la Armonía, como quien fuera, no tienen tambos propios. Ellos producen, digamos, recolectan justamente el producto de los pequeños tamberos. Ahora, ¿qué es lo que no sabe un tambero? Que tiene que dejar su producto, que tiene que tener el producto que sea afín a lo que la empresa pide. Entonces, muchas veces las empresas les proporcionan gratuitamente las vacunas a sus animales, mide cuál es la densidad de la grasa, los asesoran gratuitamente. Y hay algo que es importante también. Vos tenés el producto que lo van a buscar todos los días. ¿Sí? La ruta, y que vos te tengas que hacer cargo de dejar el producto en la ruta. ¿Ahí se escuchó? No, está cortado. Está cortado. No. Pero lo estoy poniendo por chat. ¿Se entiende ahí? Si vos tenés el tambo al lado de la ruta, no tenés costo. Pero si tenés el tambo 3 kilómetros, el precio que te pagan le tenés que deducir, si no te lo van a buscar, el combustible. Entonces, concretamente, como un tambero está desconectado del contrato que hace la misma empresa por el mismo producto, por el mismo servicio, ¿sí? Y no sabe tampoco cómo están contratando, cuando vos ponés en el contrato, vos, cuando contratás, me adhiero a la cláusula del cliente más favorecido. Esto significa que si mañana se entera que la empresa a otro tambero le está dando las vacunas gratis y a él no, para las vacas, o tiene 5 kilómetros adentro la finca y le va a buscar a su costo la empresa y a él no, él se va a subir esa cláusula más favorecida, más favorecedora, se incluye en su contrato automáticamente. Le hago una consulta. Esta cláusula que está explicando no es un principio de Unidroit. No. Esa parte. Esa parte. Ok.
¿sí? Sí, sí. Pero es claro, ¿no? Me subo al contrato que me enteré que favorece más, automáticamente se incluye en el mío. Y así vos te resguardás, ¿viste? Salvo los tamberos que se juntan, ¿viste? En Maipú, en la plaza, a tomar el Fernet con coca, no se enteran, ¿viste? Cómo pactaron. ¿Y a vos qué te dan? ¿Y a mí qué me dan? Lo mismo pasa con el tabaco, que van recolectando. No tienen tampoco plantaciones propias las tabacaleras. ¿Sí? Así que esas son dos cláusulas que cualquier duda que tenga, igual yo voy a armar para subirlo, lo voy a modificar un poco, lo que tenía antes. Gracias. Hablé al menos con Florencia Pérez, para ella también, que ustedes por lo menos la parte general la tengan completa. Así Y que me voy a entonces, comunicar con... y más o menos, ¿qué idea tiene de fecha? ¿Qué le parece? Y la idea que tengo de fecha es que nos quedan 1, 2, nos quedan, salvo lo que Florencia no subió, pero que estaría, nos quedan No sé si- dos unidades completas sin dar. No, 3. Extinción, ineficacia y obligación de saneamiento, la 9. En donde yo ahí puse la última parte nada más. Pero lo podemos reducir a 3 clases más. O sea... Profe, ¿y acá si se tengo reducen las clases, se posterga el parcial? Y claro, si no, no nos da la Bien. fecha. Es que no te da la fecha, sino, Claro. porque hoy di este tema. Queda la de Florencia del viernes. Nos faltaría para mí la del Porque me lunes parece que y había la tenido del algún miércoles. inconveniente. Nos quedaría la del lunes y la del miércoles para terminar. Y yo les voy a subir con respecto al fallo Murguía, porque me parece interesante, si es que no llego, porque no voy a llegar a tiempo, una grabación explicándoles así como coloquialmente por qué es importante, que se trata de los terceros, si afectan a terceros, y lo que dice López de Zavalía, que hay terceros comunes y terceros interesados. Ese concepto de tercero interesado es el que me interesa, no que se lean todo el fallo y que lo tengan de memoria, es el concepto. Entonces, voy a hablar con el secretario académico a ver si nos puede pasar para el viernes 30. Perfecto, profe, esa fecha creo que no es mala. Me parece que con esto podríamos, ¿no? Yo voy a hablar, Sí, porque aparte hoy le voy a mandar un mail. la otra semana están los otros parciales, ya cuando arranca mayo, de otras materias. Claro, Claro, el claro, 4 de... porque si no se le superpone todo. Sí, profe. Sí. Acá Sí, lo sí. estoy anotando. Parcial, viernes 30. ¿Vos Esta por dónde noche lo nos mando. avisarías, profe? No, yo ¿Por el hablaría campus? primero por el campus y si no, y además el centro de estudiantes tiene que avisarles. Igual No, el mi miércoles problema, nos vemos. ¿Cómo? no, saber, perdón, el tema de la fecha yo la molesto porque me tengo que pedir el día en el trabajo y tengo que cambiar, yo ya me lo tengo pedido.
¿Le parece? ¿Nos enteraremos mañana más o menos la fecha? Yo hoy, esta noche lo mando. Sí. Ah, gracias. ¿Sí? Te agradezco. Esta noche lo mando el mail. Te agradezco. Todavía me Gracias. falta subir 2 demandas, así que... Aparte. Una larga noche te espera. Una larga noche, sí. Igual, profe, creo que no van a tener problema porque en otras comisiones de contrato, la de Vega creo, hoy confirmaron que toman el 30 también. Ah, bueno. Entonces, Así que, voy a comunicar. Directamente claro. voy a comunicar. ¿Sí? Sí, perfecto. Le voy a preguntar. Sí, voy a comunicar que se va a tomar el día 30. Profe, ¿nunca tuvieron otra modalidad ustedes como comisión? Modalidad con desde el COVID, decís vos, de hacer múltiple choice y ese tipo de Sí. cosas. La verdad es que no, porque nos acostumbramos tanto en la etapa presencial de tomar exámenes orales, que nos pareció siempre que uno tiene mayor percepción y es más flexible. Hay más flexibilidad, digamos, tanto para el alumno como para el profesor. Te das cuenta rápidamente si sabe o no sabe, le das más posibilidad de poder cambiar de tema y no te equivocaste en un múltiple choice, ahí te da el resultado directamente. Podríamos intentarlo, pero la verdad es que a mí me resulta cómodo, porque además en nuestra comisión generalmente no hay tantos alumnos. Si fuera 120 personas, y sí, posiblemente no lo podríamos hacer. Pero como siempre, esto del examen oral presencial medio los asustaba, había más interacción, era lindo tener una clase, digamos, con mucha interacción, donde el alumno pueda preguntar, pueda decir, pueda hablar, pueda opinar, pueda disentir. Y así también me pareció útil, porque todos los demás tomaban exámenes escritos, que por lo menos tuvieran la posibilidad de estrenar lo que significaba un examen oral. Sí, en mi ¿Sí? caso va a ser el primer examen oral en lo que es materia Porque a codificada. veces... Yo el primero en 20 años, más o menos, de la otra carrera. Bueno, porque a veces le falta lenguaje jurídico y cuando tienen que reproducirlo verbalmente, les cuesta. Sí, Pero profe, nosotros... igual siento que este cuatri fue más desorganizado con las clases, me siento yo, no fue como el año pasado. No sé si Bueno, yo no compañeros puedo... sintieron igual. Que fue más desorganizado, por eso te digo, yo lo que tuve en particular fueron problemas de salud de mi madre y no pude estar fiscalizando como hubiera debido. Ese fue yo sé que los temas personales de cada uno no debieran influir, pero el hecho es que influyen. El hecho es que influyen. Ejemplo, Damián y Florencia, desbordados por el trabajo también. Así que Claro. por eso no quiero terminar esta cursada de esta forma. Me parece que no corresponde. ¿Mm? Así que directamente voy a anunciar que lo hacemos el día 30. Los temas que falten completar, que no se puedan decir en estas pocas clases, se van a subir a la plataforma. Claro. Y por eso les aclaro, que quiero que salgan
por lo menos enderezar en esta última parte, que yo estoy más entera, y que salgan sabiendo, porque esa es la idea. ¿Mm? Bueno, chicos, Gracias, creo que profe. ya es la hora. No, gracias a ustedes. Y muchas gracias. cualquier Gracias, pregunta profe. ya sabe que la pueden Y hacer. suerte con su Profe. mamá. Profesora, Bueno, gracias. les encargamos que cuando nos digan, también nos digan la fecha del recuperatorio. Como es oral, no sé si es a la semana o Siempre cómo es a la semana. Ah, listo. Bueno, muchas gracias. Sí, el reglamento dice que tiene que ser a los 7 días. Gracias. Así que, de nada. Chao, chicos. Chao, Dios.